Ahora, entrando al tema que nos compete, chicos y chicas, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, hay un enlace de Drive que nos ha compartido tanto CAEC como el profe Luis Ángel Vega Panta, en donde tenemos todos los archivos concernientes a los geotalleres. Particularmente para la clase de hoy, hay un enlace que está en una subcarpeta llamada la G06. Entonces, si ustedes se van al grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp vamos a tener ese drive con el que van a poder acceder a los archivos. Pero si quizás alguno no lo tiene, déjenme y yo les comparto por acá. Vamos a compartirlo por el chat en directo para que ustedes puedan acceder sin problema. ¿Listo? Excelente. Ahora, si ustedes recordarán, durante los talleres anteriores habíamos estado trabajando con un entorno, un entorno de trabajo en la nube llamado Google Colab. ¿Qué es lo único que necesitamos para poder hacer uso de Google Colab? Una cuenta de Gmail personal, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Nosotros incluso podríamos abrir Google Colab desde acá, el Jupyter Notebook de nuestra clase desde acá. Pero lo que vamos a hacer es que acá tenemos tres archivos en formato GeoJSON que están comprimidos en .zip y tenemos también el archivo de Jupyter Notebook. Vamos a descargar todos y cada uno de estos archivos, le damos clic derecho, descargar, clic derecho, descargar y clic derecho, descargar. Yo particularmente en este caso ya los tengo descargaditos y los tengo en mi máquina local. Y ahora lo que voy a hacer es que yo me voy a ir a mi cuenta de Gmail. Hagan de cuenta que vamos a abrir nuestro correo electrónico. Vamos a dar clic acá en Google Apps y nos vamos a ir al servicio de Drive. ¿Listo? Entonces, chicos, una manera muy sencilla de nosotros poder hacer uso de los Jupyter Notebook utilizando Google Colab es simplemente arrastrando nuestro archivo de Jupyter Notebook acá, lo vamos a arrastrar aquí y esperamos a que nos cargue. Damos aquí clic en mi unidad y vemos que aquí en este caso ya lo tenemos cargado. Entonces, el archivo con el que vamos a estar trabajando hoy se llama GeoTaller 6 Buffers Análisis Espacial. Recuerden que el formato de trabajo de nosotros va a ser el Jupyter Notebook. ¿Y qué es un Jupyter Notebook? Es un es una aplicación cliente-servidor que nos permite tanto escribir código, así como también escribir texto en escribir código en Python, así como escribir texto. Y que en este caso particular, los Jupyter Notebook, nosotros podríamos trabajarlo de forma local, como por ejemplo acá. Fíjense que yo tengo mi Jupyter Notebook en formato IPGNB, entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a mi terminal, yo en este caso lo puedo abrir desde un editor de código que es Visual Studio Code, y lo que hago es entrar acá, GeoTaller 6, Buffers y Análisis Espacial, con Python, espera que me cargue. Y tengo mi archivo Jupyter Notebook acá. ¿Cuál es la limitación de trabajar con un Jupyter Notebook de esta manera? Listo, yo lo abro en mi editor de código o en mi entorno de desarrollo, mi IDE, mi entorno de desarrollo integrado de preferencia. Pero ¿qué pasa? En este caso, yo tendría que crear un entorno virtual y activarlo de manera que esto no me vaya a generar conflictos entre las dependencias. En este caso, yo tengo creado algunos de mis entornos virtuales en Conda y tendría que escoger este, por ejemplo, Conda, desactivo mi ambiente base y activo, por ejemplo, Scrapping. Aquí ya, al yo tener mi entorno de Conda activado, yo le hago un Conda list y aquí puedo ver cuáles son las dependencias o librerías que tengo instaladas para ese entorno virtual. La otra opción es haciéndolo a través de la interfaz gráfica de Anaconda, que muchos de ustedes ya la habrán visto en algunos tutoriales en Internet. Esta es la manera de utilizar Conda y los entornos aislados utilizando la interfaz gráfica. Esta que ustedes ven acá
hace parte de Conda instalada en el subsistema de Linux para Windows. Pero a nosotros no nos gusta complicarnos. Nosotros simplemente queremos hacer análisis de datos con Python de una manera rápida. No queremos gastar tiempo instalando software adicional, ni siquiera instalando un intérprete de Python, ni instalando Anaconda, ni teniendo que crear entornos virtuales, ni gestionando ni aislando cada uno de esos entornos. Lo único que queremos nosotros por ahora es hacer análisis rápidos. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra cuenta de Gmail hay un servicio muy chévere, el que nos provee Google, prácticamente de forma gratuita, que nosotros le podemos dar un uso muy, muy, muy grande, sin ni siquiera tener que pagar, ni siquiera tener que pagar digamos que la versión Pro, que es Google Colab. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos el notebook aquí, en nuestro repo de Drive, lo vamos a abrir. Y desde este momento ya no vamos a estar trabajando sobre nuestra máquina local, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un recurso computacional que nos brinda GCP, el proveedor en la nube de Google, con el que vamos a tener acceso, incluso vamos a tener acceso a CPU, GPU y TPU. Incluso podemos trabajar también con R. Esto de Julia es nuevo. Eso no lo había visto hasta ahora. Ya parece que Google Colab también tiene integrado Julia, que es otro lenguaje de programación muy utilizado en ciencia de datos. Y fíjense que también Google Colab tiene integrado el, el que tiene integrado Google Gemini, que es el modelo grande de lenguaje de Google, así como también tiene posibilidad de poder incluso, déjenme lo reviso acá, desconectarse, cambiar entorno de ejecución, conectarse a un entorno de ejecución alojado. Bueno, aquí también nos da la opción de poder conectarnos a una versión Pro para acceder a mejores recursos computacionales. Pero vamos al objetivo de la clase de hoy, es el de ver cómo podemos hacer análisis espaciales creando y delimitando buffers, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este geotaller, chicos y chicas? Vamos a aprender a analizar buffers en Python aplicando las mismas metodologías utilizadas que usamos cuando utilizamos software desktop de sistemas de información geográfica, como QGIS y ArcGIS Pro. Entonces, vamos a estar utilizando buffers tanto en puntos como líneas, en geometrías, en datasets que tienen geometrías de puntos, así como también de líneas, para evaluar zonas de influencia. Tengan muy en cuenta esta frase, zonas de influencia, en infraestructura educativa, movilidad y establecimientos comerciales en el municipio de Medellín, en Colombia. Si nosotros vamos a la carpeta de descargas, ustedes recordarán que tenemos tres archivitos en formato .zip. Uno se llama establecimientos de industria, esos corresponden a establecimientos comerciales. Otros se llaman sedes educativas y este se llama vías exentas de pico y placa. Este particularmente corresponde a geometrías de línea y estos dos a geometrías de punto. Ya vamos a ver de dónde los descargamos, que no aparecieron de la nada, y también vamos a ver cómo podemos, cómo podemos analizarlo e integrarlo a este entorno de trabajo en Google Colab, ¿vale? Entonces, primero empezamos hablando acerca de qué es un buffer, ¿vale? Un buffer crea un área alrededor de una geometría a una distancia específica. Lo usamos con el fin de medir zonas de influencia, accesibilidad y riesgo. ¿Cómo así? Vamos a una definición un poco más clara que está en la documentación oficial de QGIS. ¿Listo? Si nosotros nos vamos acá, ¿qué nos dice QGIS acerca de un buffer? La documentación en español. Nos dice que un buffer normalmente podríamos decir que nos genera dos áreas o nos separa, más que genera, nos separa dos áreas. Un área que está dentro de una distancia especificada a entidades del mundo real seleccionadas y otra área que está por fuera. ¿Listo? El área que está dentro de la distancia especificada es la zona de buffer, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos acá un punto, supongamos que nos hace referencia a una sede educativa,
y nos dice que un buffer separa dos áreas. Aquí tenemos otra sede educativa, otra sede educativa, otra sede educativa, otra sede educativa. Un buffer, una distancia de 100 metros acá, 100 metros acá, 100 metros acá y 100 metros acá. Aquí estamos generando una circunferencia, un área equidistante de este centro que prácticamente nos está generando este círculo, y todas las áreas que van a estar ubicadas en esta circunferencia van a estar a una distancia especificada de este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos separando todas estas distancias que están a igual distancia de este punto del centro. Estamos separando esto de lo que está por fuera, ¿vale? A eso hace referencia esta definición con un buffer, ¿listo? Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Para qué nos sirven los buffers? Nos sirve, por ejemplo, más que todo para mantener las características del mundo real distantes unas de otras, ¿sí? ¿Y qué aplicaciones prácticas tiene eso? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la protección al medio ambiente, ¿cierto? Proteger zonas residenciales y comerciales de accidentes industriales o desastres naturales, o para prevenir la violencia. Entonces tiene bastantes aplicaciones prácticas. El día de hoy vamos a ver esas aplicaciones prácticas con tres datasets diferentes. ¿Listo? Pero lo primero que vamos a hacer es importar las librerías para hacer el análisis, para hacer la manipulación de datos, en este caso datos que vienen en un formato geoespacial, que es el formato GeoJSON, y que incluso GeoPandas y Python nos dejan integrarlo a nuestro flujo de trabajo en ese formato .zip comprimido, y para hacer visualización de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a importar GeoPandas, Matplotlib, Shapely, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, y a su vez, si quizás han estado en los geotalleres anteriores, recordarán que hay una librería llamada Contexil, que es la que nos permite eh, crear basemaps o mapas base, así como también, bueno, sí, crear basemaps y poder, ¿y para qué sirven los basemaps? Para basemaps para entender cuál es el contexto de la ubicación espacial de los puntos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ejecutar esa celda de código. Esperemos un momentico. Y listo, perfecto. Entonces ya tenemos importadas estas librerías, instalamos Contextly y la importamos luego. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar y a explorar los datos. Entonces yo les había comentado que habíamos descargado tres datasets diferentes. Ustedes dirán, ¿y de dónde salieron esos conjuntos de datos? Bueno, el dataset CS Educativas, bueno, a decir verdad, los tres conjuntos de datos se encuentran en el portal de datos abiertos de GeoMedellín. Este portal a mí me gusta mucho porque no solamente fíjense, yo entro por acá, GeoMedellín, no solamente ponen a disposición este conjunto de datos tan grande y tan chévere, sino que también lo dividen en varias categorías. Nosotros entramos aquí a datos abiertos, le damos aquí en limpiar, buscamos acá por temática y por formato, y fíjense que tenemos datos vectoriales desde Shape, Web Mapping Service, KMZ, GeoPacket, GeoJSON, File Geodatabase y CSV, que bueno, CSV inicialmente, Comma Delimited Value. Eh, este no es un formato espacial como tal en sí, y también tiene información en raster, como por ejemplo aerofotografías, ortofotos, y creo que incluso imágenes satelitales tiene. Entonces no solamente nos ponen conjuntos de datos variados, separados por información vectorial y raster, e incluso nos la ponen a disposición en diferentes formatos, sino que también nos la organizan por temáticas. Entonces hay datasets relacionados a ambiente y desarrollo sostenible, a educación, a estadísticas nacionales, a transporte, a vivienda, ciudad y territorio, entre otros. Y los tres datasets se encuentran en todo ese conjunto de datos. Yo los invito mucho a que lo cacharreen y lo revisen porque es muy, muy chévere. Entonces, tenemos el dataset de las sedes educativas, que es este, ¿vale? Que nos hace referencia a las sedes educativas oficiales y no oficiales de Medellín. Tenemos el dataset de vías exentas de pico y placa, que es este. Fíjense que aquí ya tenemos geometrías de tipo línea.
y que corresponde a las vías que están exentas de la medida de pico y placa en el municipio de Medellín. Y pico y placa, quizás para los que no conozcan el término, es una medida de restricción a la circulación vehicular aplicada en ciertos días hábiles y en cierto rango horario en diferentes municipios de Colombia. Y finalmente, el conjunto de datos de establecimientos comerciales. ¿A qué hace referencia? A los establecimientos de industria y comercio de los contribuyentes inscritos en el RIT georreferenciados con su tipo de actividad económica desarrollada. Vamos a tener muy en cuenta este tipo de actividad para el análisis que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para integrar todos estos conjuntos de datos al entorno de Google Colab? Recordemos que ya los habíamos descargado. Son este y este. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo integramos estos datos al entorno de Google Colab para que después con Python y con sus librerías de análisis de datos como Pandas y GeoPandas podamos hacer la lectura de estos en formato tabular de una manera muy sencilla? Nos vamos acá a subir al almacenamiento de sesión y vamos a seleccionar este, control, este y este. Presionando control, tin y tin. Y seleccionamos los tres. Damos clic en aceptar. Aquí nos dice, asegúrate de que los archivos estén guardados en otro sitio porque se eliminarán cuando finalicen el entorno de ejecución. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros utilizamos la versión gratuita de Google Colab, lo que hace Google es decirnos, bueno, voy a prestarte esta instancia y cuando tú termines de hacer tus análisis, tú vas a poder guardar todo el código y todo el texto que quieras. Pero ¿qué pasa? Que eres un usuario gratuito y nosotros tenemos que darle prelación a la gente que está pagando por eso. Hay gente que paga un servicio de Google Colab Pro, pagan $10 mensuales y a ellos les suministran no solamente mejores instancias de cómputo, sino que también les dan prelación. ¿Por qué? Porque les dan las instancias de cómputo por un tiempo más prolongado. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer nuestros análisis y ya terminamos todo nuestro trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que esa instancia no las van a pagar y se las van a prestar a otro usuario gratuito. O se la van a prestar a un usuario pago. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para cargar nuestros Geodata Frames? Que es la estructura tabular a partir de la cual podemos hacer la lectura de estos archivos en formato GeoJSON. Entonces, primero tenemos que definir las rutas en las cuales estamos alojando en estos archivos. Hagan de cuenta que este es un computador y aquí lo que hicimos fue prácticamente pasar esos archivos a un computador en la nube, a una estructura de carpetas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que especificar cuáles son las rutas en las cuales están alojados esos archivos. En este caso, ¿dónde están las rutas? Damos clic aquí en copiar ruta y las almacenamos, disculpen, disculpen ustedes. ¿Qué hacemos entonces? Almacenamos cada una de estas rutas como strings en ciertas variables. Entonces, path1, path2 y path3 para cada uno de los conjuntos de datos y ejecutamos esta celda de código. ¿De dónde salen estas rutas? Simplemente tenemos que ir aquí a copiar ruta en cada uno de estos archivos y cada una de estas rutas hace referencia a un dataset. Path1 para sedes educativas, path2 para vías exentas de pico y placa y path3 para establecimientos de industria. Y ejecutamos esta celda de código. Ahora, ¿cómo creamos los GeoData Frames? Recordemos que arribita habíamos importado GeoPandas. GeoPandas lo que hace es crearnos un GeoData Frame a partir del archivo espacial al que nosotros le estamos haciendo lectura. ¿Y qué es un GeoData Frame? Es una estructura tabular que nos va a mostrar cómo está organizado ese conjunto de datos de manera tabular con sus atributos, ¿cierto? Como cuando nosotros usamos un SIG de escritorio y le damos clic en abrir tabla de atributos y adicionalmente nos va a mostrar un último atributo llamado Geometry. Cuando ustedes vean que en un data frame hay una columna llamada Geometry y que esté en notación WKT, ¿sí? Que esté como point, abro paréntesis, cierro paréntesis, line, abro paréntesis, cierro paréntesis, o polygon, abro paréntesis y cierro paréntesis, eso es un GeoData Frame. Es una estructura tabular que nos está proporcionando información acerca de un atributo geométrico, ¿sí? Ahí ya sabemos que esa latitud, longitud, en el caso si están en coordenadas geográficas o si están en coordenadas planas,
ahí ya sabemos que no nos está tomando, no nos está tomando ese dato como un atributo cualquiera, sino que entiende que está haciendo referencia a una ubicación. Entonces revisamos. Tenemos el GeoDataFrame Educación con los atributos nombre, establecimiento, sede educativa, sector, si es oficial o no oficial, hasta la columna Geometry. Fíjese que aquí tenemos point, point y point. Aquí estamos visualizando los últimos tres atributos. Vías, tenemos los atributos vía, nombre vía, detalle, la longitud de cada elemento de línea y la geometría. Aquí fíjense que tenemos un line string, ¿no? Esa es una referencia a un objeto de tipo línea. Y establecimientos. Este GeoDataFrame es un poco más grande que el anterior. Este tiene 438.520 elementos. Y tenemos los atributos ID de contrato, nombre de establecimiento, corregimiento, código SIU, que es el código de la actividad económica, hasta la columna Geometry. Este código SIU es un atributo importante que tenemos que tener en cuenta, porque, como estamos hablando de establecimientos comerciales, el código SIU nos hace referencia a la actividad económica que, se, que desempeña respectivamente ese determinado negocio. Pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Con el método info nosotros podemos ver cuántas columnas tiene el GeoDataFrame y también cuál es el tipo de dato de la columna y cuántos valores no nulos hay. En educación vemos, hay 779 filas, hay 24 columnas, ninguna de ellas tiene valores nulos y está tomando como de tipo object la mayoría de los atributos y algunas las está tomando de tipo float. Establecimientos tiene 438.520 filas y hay algunas columnas en las que sí está detectando valores no nulos, valores nulos. Ahora, habíamos dicho que vamos a tener muy en cuenta este código de actividad económica. Nosotros tenemos información muy general de los establecimientos. Las actividades económicas que ejercen estos establecimientos son muy variadas. Para hacer este análisis de buffers, nosotros necesitamos particularmente aquellos establecimientos que tengan una actividad comercial relacionada con la venta de alcohol, ¿sí? La venta de trago, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como aquí en establecimientos, fíjense que tenemos una columna llamada código SIU. ¿Qué vamos a hacer? Identificamos primero cuáles son los códigos SIU relacionados a la venta de alcohol, que en este caso son 4, y los almacenamos en una lista de Python. Y esa lista de Python la metemos en una variable llamada código SIU alcohol, ¿cierto? ¿Para qué? Para darle persistencia, para que la información nos quede en una variable global. ¿Para qué usamos esa lista y esa lista almacenada en esta variable? Para hacer un filtro, crear un GeoDataFrame nuevo llamado establecimientos alcohol, en el que le estamos diciendo, este GeoDataFrame nuevo, que obviamente va a tener menos registros, muchos menos, va a ser igual a coger el GeoDataFrame original y filtrarlo. ¿Cómo lo filtramos? Abrimos corchete, cerramos corchete y aquí colocamos un predicado. ¿Cuál es ese predicado? O condición. La condición es que la columna del DataFrame establecimientos, el original, la columna código SIU, esté y sin es un método de la librería NumPy que traduce y sin que esté dentro de los elementos que están en esa lista de Python. O sea, que nos filtre aquellos registros, aquellos establecimientos en donde el valor de aquí de esta columna sea uno o se corresponda con al menos uno de los que están acá. ¿Sí? Entonces nos va a hacer a un lado todos los establecimientos que no tengan esa actividad económica. Entonces ejecutamos y aquí hacemos print, donde comparamos el tamaño de DataFrame original y el tamaño del DataFrame nuevo. El original tiene 438.520 establecimientos y el nuevo tiene 31.350, ¿vale? Ahora, otro punto es que para nosotros poder hacer análisis y visualización de datos espaciales, siempre es bueno garantizar que todos los GeoDataFrames, y esto es algo que también hacemos con los SIG de escritorio, que todos estén en el mismo sistema de coordenadas de referencia. Sumamos manzanas con manzanas y peras con peras. No podemos sumar peras con manzanas. ¿Cómo nos podemos corroborar esto de forma rápida? Creamos una lista de Python con
los geodata frames, en este caso son 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque ya vamos a trabajar con establecimientos de alcohol y utilizamos una iteración. Decimos, para cada vez que la variable i tome un valor de cada uno de estos geodata frames, en este caso si tiene 3 geodata frames van a ser 3 iteraciones. Y va a valer esto, luego en la segunda iteración i va a valer esto, y en la tercera iteración i va a valer esto. ¿Y qué va a hacer con cada iteración? Entonces, vamos a utilizar el atributo CRS para determinar el sistema de coordenadas. Aquí ya vemos que es el sistema 9377. Ahora, como estamos trabajando con GeoData Frames, chicos y chicas, podemos utilizar el método plot. Con el método plot lo que hacemos es utilizar en realidad Matplotlib con GeoPandas. Pero ¿qué pasa? Que cuando utilizamos el método plot, que es de Matplotlib con GeoPandas, de manera implícita, ¿qué va a hacer esto? Que de manera implícita, ¿qué va a hacer? Va a coger el atributo geometry y lo que va a hacer es plotear por defecto el atributo geometry. Y como el atributo geometry nos hace referencia al componente espacial, a la geometría, entonces lo que va a hacer, fíjense que nos va a dibujar este elemento, el line string. Entonces, en vías nos va a dibujar estos 68 elementos que podemos ver acá. Lo mismo va a hacer con educación y lo mismo va a hacer con establecimientos alcohol. Que fíjense en algo particular, esto no es que esté mal, pero acá hay una particularidad y es que si se fijan, las coordenadas que nosotros tenemos es un sistema de coordenadas planas de origen único nacional, el 9377. Esto hace referencia a metros, a una ubicación 4.710.000, fíjense la notación científica acá, por 10 a la 6. 4.710 por 10 a la 6 es 4.710.000. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en realidad, la notación nos concuerda, pero ¿qué pasa? Que hay unos puntos que están ubicados acá, en la zona del casco urbano de Medellín, y hay otros que están ubicados por acá, a una distancia muchísimo mayor hacia el norte. Entonces, ¿qué pasa? Queremos filtrar los establecimientos que tienen venta de alcohol a un área, al área abarcada por el municipio de Medellín, teniendo en cuenta tanto el casco urbano como el suelo rural. Entonces, esto lo podríamos hacer de diferentes formas. Podríamos hacerlo con un spatial join o con un geoprocesamiento, pero hay una forma muy sencilla y es con el atributo total bounds. Vamos a usar el GeoDataFrame de educación. En este caso, fíjense que aquí con Matplotlib, cuando lo visualizamos sobre el contenedor Access, los punticos, vemos que tiene esta cajita. Y en esta cajita podemos ver un X mínimo y un X máximo y un Y mínimo y un Y máximo, ¿sí? Con el atributo total bounds nosotros generamos un array de Python, un array de NumPy, perdón, de NumPy, y ese array nos da el X mínimo, en este caso es 4.700.000, un Y mínimo, que es el 2.240.000, que es un X máximo 4.725.683, que en este caso es por acá, y un Y máximo que es 2.262.168, que es por acá. ¿Para qué usamos esto? ¿Por qué? Porque vamos a ajustar la extensión de establecimientos alcohol a esta extensión que tenemos acá para poder visualizar las tres capitas en una sola. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear un GeoDataFrame nuevo al que vamos a llamarle establecimientos MED y vamos a decirle que esto va a ser igual a coger establecimientos alcohol, que era utilizar el atributo CX y decirle, voy a coger este GeoDataFrame, pero lo voy a ajustar únicamente a estos registros que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos el atributo CX, abrimos corchete, cerramos corchete y utilizamos estos mismos valores que tenemos acá, desde un X mínimo, 2 puntos, hasta un X máximo, coma, y desde un Y mínimo hasta un Y máximo. Entonces, ejecutamos esta celda de código y ahora que tenemos ese GeoDataFrame nuevo, lo ploteamos
Y fíjense ya cómo nos cambia. Ya estamos trabajando con un Geodata Frame nuevo. Ahora, aquí se me olvidó hacer algo para no tener problema. Reseteamos el index y lo volvemos a visualizar y listo, ¿vale? Ahora sí los podemos visualizar todos, los 13 data frames, en un solo contenedor Access de Matplotlib. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la notación orientada a objetos. Entonces cogemos educación, vías y establecimientos MED, agregamos un basemap con Contextually y fíjense que ya tenemos esto, donde agregamos un título, donde agregamos un nombre para el eje X y para el eje Y. Tenemos ya las coordenadas planas en el EPSG 9377. De rojo visualizamos las sedes educativas y de verde, que fíjense que son muchísimas más. Aquí no hicimos la comparación, vamos a hacerla. Print. El total de establecimientos comerciales en Medellín es establecimientos MedShape y anteriormente el número de establecimientos era de, entonces, establecimientos Med, establecimientos alcohol, aquí en este caso LEN, establecimientos MedShape, entonces vamos a ponerle esto. Inicialmente aquí este era el primero que teníamos, establecimientos alcohol, que eran 31.350, que era este de acá y algunos puntos nos estaban cayendo aquí. Y luego lo reestructuramos en un nuevo Geodata Frame y estas son las que nos están cayendo en el municipio de Medellín. Entonces aquí tenemos, en el municipio de Medellín son 31.350, disculpe, 31.338, y los que estaban cayendo por fuera en realidad eran pocos, comparativamente pocos. Eran 12 más, si los contamos todos eran 31.350. Eso significa que solamente eran 12 los que estaban cayendo en este pedacito. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros 13 data frames aquí visualizándolos. Ahora vamos a hacer la creación de los buffers en estos data frames. Entonces vamos a hacer un primer análisis. Tenemos las sedes educativas y tenemos este geodata frame de vías exentas de pico y placa. Digamos que nosotros quisiéramos hacer un análisis, nos gustaría determinar una zona de influencia para las sedes educativas y una zona de influencia para las vías. A nosotros nos gustaría saber eh, en qué puntos se tocan esas dos zonas de influencia. ¿Por qué? Porque, digamos, las vías pueden tener una zona de influencia, un área que esté equidistante de cierto polígono, porque un buffer, cuando nosotros creamos un buffer, estamos creando un polígono. Y ese polígono, cuando lo creamos, se está creando un polígono formado por un área equidistante de cada uno de esos puntos que forman las líneas. El área que esté delimitada por ese buffer, supongamos, puede representar un peligro para los jóvenes y niños que hagan parte, que estén dentro de para niños que estudien en sedes educativas, que estén dentro de esa zona de influencia, ¿sí? Así como también, pues si nosotros determinamos un buffer alrededor de las sedes educativas, podemos saber, bueno, esta es el área de influencia delimitada por cada sede educativa. Lo que esté dentro de este área de influencia es una zona de riesgo. ¿En qué partes se intersectan las zonas de riesgo, tanto de las sedes educativas con las de las líneas? Ese es el análisis que quisiéramos hacer. Entonces, supongamos que queremos crear una zona de influencia para las sedes educativas de 200 metros. ¿Qué hacemos? Creamos una columna nueva para el GeoDataFrame Educación y le decimos que esta columna nueva va a ser igual a coger todo el GeoDataFrame y aplicar el método buffer y decirle
Va a ser de 200 metros. ¿Cómo sabe GeoPandas que estamos trabajando con metros? Porque precisamente ya nosotros tenemos el GeoDataFrame en un sistema de coordenadas planas. Y pues, como práctica, como norma, siempre que nosotros vayamos a calcular distancias, áreas, perímetros, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo con el cálculo de los buffers, siempre se presupone que uno lo está haciendo con un conjunto de datos, en este caso un geodata frame, que está en un sistema de coordenadas planas y que por tanto utilice metros como unidad de medida, ¿vale? Entonces ejecutamos esta celda de código y si utilizamos el método tail, fíjense que acá ya nos aparece una columna nueva llamada buffer 200 metros. Y si se fijan, buffer 200 metros, aquí ya aquí no nos está aportando un número como tal, sino que nos está aportando el valor de una geometría. Y aquí nos dice que se está creando un polígono. ¿Cómo así? ¿Sí? Cuando nosotros creamos un buffer, estamos creando una geometría nueva. Entonces, y eso es algo interesante, un geodata frame puede tener más de una geometría. Y entonces ustedes dirán, bueno, y entonces cuando nosotros lo vayamos a visualizar, ¿cómo hacemos para, si nosotros queremos, en este caso, visualizar la representación de los puntos de las sedes educativas, o si por el contrario queremos visualizar la representación de los buffers? Entonces, nosotros le tenemos que decir a GeoPandas, oiga, yo quiero que me visualice la geometría original o en su defecto quiero que me visualice la geometría nueva, que es la que calculamos con el buffer. Esto en un SIG de escritorio no lo podríamos hacer. En un SIG de escritorio nos generaría una capa nueva a partir de los puntos. Pero con GeoPandas lo podemos hacer. Podemos almacenar dos, tres, las geometrías que nosotros queramos en un solo GeoData Frame. Pero le tenemos que especificar dónde la queremos visualizar. Entonces, esto es lo que vamos a ver precisamente. Fíjense acá, yo estoy con Matplotlib generando una visualización y tengo que educación la voy a plotear sobre el contenedor AX3 y le quiero dar un color rojito con una opacidad de 0.9, con un edge color igual a black y con un tamaño de punto igual a 4. Pero fíjense acá en lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, cójame el Geodata Frame Educación y la columna buffer 200 metros y plotéamela. Entonces, fíjense que acá, si solamente utilizamos educación así como está, le estamos diciendo a GeoPandas, por defecto, cógeme la columna Geometry, que es la columna original. Pero si nosotros le decimos, oiga, no, cójame esta columna Buffer 200 metros, que en realidad es también una columna de geometría, pero tiene este nombre, aquí le estamos diciendo, dibújame las geometrías que están especificadas aquí en Polygon, Polygon, Polygon. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, fíjense que acá, vamos a acercar un poquito, tenemos los puntos y tenemos el área de influencia delimitada por los buffers. Pero aquí no la podemos ver tan bien como quisiéramos. Entonces vamos a hacer otra cosita. Vamos a combinar esto con el atributo CX de GeoPandas que habíamos visto en la parte de arriba. Entonces aquí vamos a crear dos contenedores Access, un contenedor AX2 y un contenedor AX3. En el primer contenedor, fíjense que tenemos la misma visualización de arriba, los puntos y los buffers, pero aquí esto es como si fueran lentejuelas porque las vemos desde muy lejos, pero si en ambas nosotros utilizamos con el atributo CX, digamos que queremos hacer un zoom, digamos yo quisiera ver estos punticos que están delimitados entre 4.710.000 y 4.717.000 y en el Y entre, por ejemplo, 2.245.000 y 2.250.000 para hacer un zoom acá. Vamos a anotarla, digamos, por acá. Entonces, ¿cómo podría yo hacerlo? Con el atributo CX. Entonces, fíjense que acá educación y educación buffer lo estamos ploteando sobre el contenedor AX2, título en AX2 y basemap en AX2. Ahora vamos a hacer algo similar sobre AX3, AX3, AX3 y AX3. O sea, en esta cajita de acá. ¿Y de qué le estamos especificando? Con el atributo CX hace un zoom entre 4.710.000 y 4.717.000 en el X
y en el Y entre 2.245.000 y 2.250.000. Y hacemos lo mismo tanto para educación como para educación buffer y tenemos este resultado. Aquí podemos visualizar de una manera muchísimo mejor los puntos de las sedes educativas y su respectiva área de influencia, ¿vale? ¿Qué representa este buffer? Una zona de cobertura de cada colegio en 200 metros, ¿sí? Y esto es muy similar a lo que podemos lograr con herramientas de proximidad en QGIS. Ahora vamos a hacer algo similar con las vías. Creamos una columna nueva, en este caso le vamos a llamar buffer 50 metros. ¿Por qué 50 metros? Porque el buffer que vamos a calcular para cada uno de los elementos de geometría de tipo línea de las vías va a ser de 50 metros. Entonces, lo creamos, visualizamos aquí la tabla de atributos y vemos que tal cual, así como lo hicimos para las sedes educativas, tenemos una nueva columna que representa una nueva geometría. La original era de tipo línea, line string, para 68 elementos de tipo línea, y esta es de tipo polygon. ¿Cómo lo visualizamos? De una manera similar a las sedes educativas. Recuerden, por defecto, un GeoDataFrame les va a dibujar lo que haya en la columna Geometry. Pero si ustedes tienen otra columna de tipo geometría y le especifican acá qué es lo que quieren visualizar, en este caso yo le estoy diciendo, accédeme a la columna buffer 50 metros y plotéala. Entonces les va a arrojar un resultado como este. Pero muy similar a lo que teníamos anteriormente, aquí no lo podemos ver tan bien. Aquí estamos viendo el elemento de tipo línea de azul. Aquí vamos a x4 color red, alfa igual a 0.3, pero si nos vamos más abajo, podemos hacer algo similar con el atributo CX. Utilizamos dos contenedores de Matplotlib, AX5 y AX6, y si hacemos un zoom, aquí podemos verla pues de una manera un poco más detallada. La geometría de tipo línea, que es la vía, la tenemos acá. Y este poligonito de rojo que tenemos acá nos representa el buffer de 50 metros que se forma, a lo largo de cada uno de esos elementos de tipo línea. ¿Listo? Entonces, esto representa las zonas de impacto de carreteras en este caso no son barrios, sino sedes educativas cercanas. ¿Listo? Ahora vamos a visualizar estos cuatro elementos que hemos visualizado anteriormente. Las sedes educativas, puntos, y el buffer de las sedes educativas, y las vías, línea, y los buffers de las vías. Entonces, aquí en este caso, tenemos tres contenedores. En el primer contenedor, ya les voy a mostrar. Bueno, el primer contenedor, aquí no logré hacer bien el zoom, pero en el primer contenedor el objetivo es visualizar las sedes educativas, las vías y pues acá los buffers, tanto de las sedes educativas como de las vías, perdón, acá no se visualizan muy bien por la escala. Acá se visualizan un poquito mejor, pero igual eh, la manera, digamos, la manera en la que podemos ver mejor esos buffers que nosotros acabamos de crear está aquí en el contenedor AX9. Entonces nosotros hacemos una especie de zoom, un acercamiento entre el 4.700.000, la coordenada 4.712.000 y la 4.718.000 y la coordenada en Y 2.244.000 hasta 2.248.000. Entonces, acá ya podemos ver de una manera muchísimo mejor, blue y red. Podemos ver, por ejemplo, las sedes educativas, los punticos de rojo y las áreas de influencia de cada sede educativa. Y podemos ver también la zona de influencia de las vías, que son subtramos de vías, ¿vale? Y si ustedes se fijan acá, van a ver puntos como este, vamos a verlos, como este, como este, como este, como estos de acá, ¿qué otro?
Este de acá me parece también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Van a haber puntos en donde el área de influencia de las sedes educativas intersecta con el área de influencia que tienen las vías. Entonces, eso precisamente es lo que nosotros queremos identificar a través de operaciones de geoprocesamiento. Y en este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a utilizar el método overlay de GeoPandas, que si ustedes han trabajado con el SIG de escritorio, en GeoPandas el overlay nos permite hacer 4 tipos de operaciones, que son la intersección, la unión, la diferencia simétrica y la diferencia. En este caso, nosotros queremos determinar cuáles son las áreas en las que hay una confluencia entre ambas zonas de influencia que podríamos decir son las áreas que pueden estar peligrando, que pueden estar representando un peligro para los niños de esas sedes educativas. Y esto lo podemos hacer muy fácil. ¿Qué hacemos al final con esa operación de overlay? Entonces, lo que hacemos es generar un geodata frame nuevo y, eh, no, y lo que hacemos es prácticamente que generar una geometría nueva. Entonces, fíjense que acá, con este proceso de intersección, tenemos una geometría de un polígono, un cuadrado, y una geometría circular, y el resultado del overlay, de la intersección overlay, es este, em, este tramo, ¿sí? Con este arco y delimitado con estos dos lados, ¿vale? Entonces estamos generando una geometría nueva con una combinación de los atributos originales de los GeoData Frames. ¿Cómo lo hacemos? Entonces generamos el GeoData Frame nuevo y decimos, ese GeoData Frame nuevo va a ser igual a coger el dataset de educación y fíjense lo que estamos haciendo acá. Educación, set geometry, buffer 200 metros. Tenemos que tener cuidado con esto. Educación, set geometry. ¿Aquí qué le estamos diciendo? Eh, Aunque bueno, esto podemos haberlo hecho de la siguiente manera. Podemos haber, y esto es una mejor práctica, podemos haber dicho educación buffer, creamos un geodata frame nuevo, es igual a educación, set geometry, buffer 200 metros. ¿Esto para qué? Porque cuando nosotros utilizamos el método setGeometry, le estamos diciendo, setéame la geometría, déjame la geometría fija en buffer 200 metros. A partir de ahí, de ese momento, el GeoDataFrame de educación deja de ser de tipo punto y pasa a ser de tipo polígono. Pero una buena práctica es ¿cuál? Crear GeoDataFrames nuevos en el que le digamos educación buffer. Yo quiero que sea un GeoDataFrame que me represente el área de influencia de las sedes educativas, que es educación. Y para eso, pues voy a dejar educación así como está y más bien voy a quedarme trabajando con educación buffer, ¿cierto? Si nosotros hacemos esto, fíjense lo que va a pasar. Subo, subo, nos vamos acá y si utilizamos el método plot, nos damos cuenta de que acá tenemos los buffers y hacemos lo mismo para vías. Entonces le decimos vías buffer es igual a vías set geometry. ¿Para qué? Para dejar la información de las vías tal y como está. Entonces, eso, listo, perfecto. Ahora, lo que hacemos es crear este GeoData Frame intersecta y le vamos a decir, esto es igual a coger educación buffer con el atributo, bueno, esto se lo borramos porque ya le estamos diciendo que este GeoData Frame está trabajando con las geometrías de tipo polígono, overlay con vías buffer y en how igual a intersection. Entonces, uy, me quedó mal. How igual a intersection. Entonces, como el método overlay recibe estos, puede recibir cualquiera de estos de estos 4 tipos de operaciones, le estamos especificando, yo no quiero que me hagas una unión,
No quiero que me hagas una diferencia simétrica ni una diferencia, sino que quiero que me crees un geodata frame con las geometrías en donde ambas áreas de influencia confluyen. Entonces, aquí lo creamos, luego le hacemos un reset index y aquí nos aparece que el total de colegios en zonas viales críticas va a ser de 63. Pero bueno, esto digamos que no es un total de colegios, porque aquí ya estamos hablando de porciones. Aquí, en vez de total de colegios, sería el total de zonas críticas, o sea, el total de zonas en el que hay confluencia entre el área de influencia de las sedes educativas y el de las vías es de 63. Entonces, esto es un geodata frame. Si nosotros utilizamos el método tail, vamos a ver que esto nos va a traer los atributos desde las sedes educativas junto con el de las vías. ¿Listo? Y si nosotros dibujamos, ploteamos, intersecta con referencia a los buffers, educación buffer 200 metros y vías buffer 50 metros, fíjense lo que vamos a hacer. A obtener intersecta, aquí estamos utilizando un zoom y aquí le estamos diciendo, plotéamela de púrpura. Y educación buffer 200 metros me la vas a plotear de rojo y buffer vías 50 metros las va a plotear de color azul. Entonces fíjense en estos segmenticos púrpura, acá, 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 acá y acá, ¿vale? En todas estas zonas, que en realidad son, al final son 63 polígonos bien diferenciados, se está dando precisamente esa intersección entre ambas zonas de influencia. ¿Listo? Entonces, esto con respecto a un primer ejercicio de buffers. Ahora vamos a hacer un ejercicio adicional. Entonces, en muchas ciudades existe una normativa que prohíbe la venta de alcohol dentro de cierta distancia de escuelas, colegios y universidades. Ustedes se preguntarán, bueno, ya habíamos hecho el cálculo de los establecimientos comerciales, ¿para qué? Vamos a usar análisis de buffers para identificar qué establecimientos incumplen esta norma. O sea, vamos a delimitar un área de influencia para las sedes educativas, por ejemplo, de 50 metros. Bueno, mentiras, en este caso es de 100. Y vamos a ver cuáles establecimientos comerciales están cayendo dentro de esa zona de influencia de 100 metros. Entonces, los que caigan bajo esa zona de influencia de 100 metros de esas sedes educativas van a incumplir con esta hipotética normativa que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Identificar los establecimientos que incumplen la norma. ¿Para qué? Para poder ayudar a la planificación de nuevos locales comerciales y apoyar en la toma de decisiones en políticas públicas. Entonces, en educación, vamos a crear una nueva columna llamada buffer 100 metros. Fíjense que aquí teníamos una de 200 metros y aquí ya tenemos una nueva de buffer igual a 100 metros. ¿Vale? Y también, eh, bueno, eh, vamos a hacer un ejercicio parecido al que habíamos hecho en la parte de arriba. ¿Recuerdan lo que les comentaba de utilizar buenas prácticas? Nosotros podríamos hacer educación buffer 100 metros punto plot y visualizar esto, visualizar la información del buffer, pero una mejor práctica es crear un GeoDataFrame nuevo y en el GeoDataFrame nuevo almacenar la información de la geometría nueva que acabamos de crear, que en este caso es buffer 100 metros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos el GeoDataFrame nuevo, zona libre de alcohol, va a ser igual a coger el GeoDataFrame original, hacer un set geometry, decirle setéame la nueva geometría, ya no quiero que sea de tipo punto, sino que quiero que me cojas el buffer 100 metros, que son polígonos, como la nueva geometría, y me la vas a almacenar aquí en zona libre de alcohol. Entonces, zona libre de alcohol ya no va a ser una geometría de tipo punto, sino una geometría de tipo polígono con esta información. Y que a pesar de que tiene unas columnas adicionales de geometría, yo aquí le estoy especificando que es esta la que estoy visualizando. ¿Listo? Entonces, aquí le puedo decir
Identifica el tipo de geometría de zona libre alcohol. Y aquí fíjense que nos está diciendo polígono, 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 polígono. Ahora, si yo hago esto con educación, point, 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 point. Ahora, si yo hago esto con vías, uy, line string, line string, line string, line string y line string, ¿sí? Me está identificando el tipo de geometría para cada uno de esos elementos. Si yo hago esto, vías buffer, polygon, 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 polygon. Vías buffer es el geodata frame que creamos en la parte de arriba. Y si hacemos esto con ¿cómo era que se llamaba? Educación buffer, este de acá, polygon, 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 polygon y polygon. ¿Sí ven? Entonces, esa es una mejor práctica porque así no estamos mezclando información. Después llega un momento en el que decimos, uy, ¿cuál era la geometría que yo le había asignado a mi data frame original? Tiene como 5 geometrías. Entonces, eso no es lo ideal, sino pues implementar buenas prácticas. Ahora visualicemos zona libre de alcohol. Entonces, zona libre de alcohol, recordemos que tiene la información de las sedes educativas, pero con un área de influencia de 100 metros. Entonces, esa es el área de influencia de cada uno. ¿Listo? Aquí estamos haciendo un zoom entre esta X mínimo y X máximo, Y mínimo y Y máximo con el atributo CX, ¿sí? Y le estamos agregando un basemap, ¿cierto? Como para tener el contexto espacial acá. ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a visualizar las capas, vamos a visualizar zona libre, discúlpeme, uy, zona libre alcohol y establecimientos MET. Entonces, quito esto, zona libre de alcohol y establecimientos MET, ¿cierto? Entonces, zona libre de alcohol hace referencia a cada una de esas áreas de influencia. Ah, ya la quité. Y establecimientos MED, pues hace referencia a los establecimientos comerciales, ¿cierto? Entonces, esta es la gráfica original, ¿sí? En donde los puntos verdes harían referencia a los establecimientos comerciales y los punticos negros harían referencia a las zonas de influencia. Pero aquí no la puedo ver bien. ¿Por qué? Por la extensión tan grande que está cubriendo esta visualización. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un zoom en el contenedor AX13 teniendo en cuenta esta extensión X mínimo, X máximo, Y mínimo y Y máximo? Tenemos esta visualización. Aquí, en estos circulitos rojos, que son las áreas de influencia de las sedes educativas de 100 metros, tenemos esos circulitos rojos y fíjense que alrededor, tanto alrededor, en los alrededores, como dentro de esos circulitos rojos, hay puntos verdes. Esos son los establecimientos comerciales que venden alcohol que habíamos filtrado a inicios del a inicios del ejercicio. ¿Y qué queremos determinar nosotros? Queremos determinar cuáles nos están incumpliendo con dicha norma, cuáles de esos puntos verdes nos están cayendo dentro del área de influencia rojita. No nos interesa saber estos ni estos, ¿cierto? Los que están por fuera, sino los que están cayendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo de una manera supremamente sencilla, que es a través del Spatial Join. ¿Y qué es el Spatial Join? Vamos aquí a la documentación de PyGIS. Déjenme la busco, que esta es la documentación que más me gusta para explicar en qué consiste este proceso. PyGIS, ¿dónde está? Spatial Join acá. Y acá lo que estamos haciendo es visualizar una relación entre puntos y polígonos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando un geodata frame, establecimientos problema, y le estamos diciendo que va a ser igual a coger el geodata frame establecimientos MED, que son estos punticos verdes. Estamos situados
por acá y le estamos diciendo establecimientos MED, vamos a hacer un special join con zona libre alcohol, que son los buffers, ¿cierto? Estos polígonos rojos que tenemos acá, y le estamos diciendo predicate within. ¿Por qué predicate within? Le estamos diciendo, bueno, el spatial join lo vamos a hacer entre un punto, que es esta fila, y entre un polígono, que es esta columna. Yo quiero determinar cuáles son los puntos, en este caso, los puntos son los establecimientos comerciales que me están cayendo dentro de dichos polígonos. Si cumplen con la relación, ese punto va a formar parte de este GeoData Frame. Si no cumple con la relación, no va a formar parte de ese GeoData Frame. ¿Y cómo especificamos eso? Con how igual a inner. Con how igual a inner le estamos diciendo, yo quiero que el resultado de ese spatial join sean estos puntos de establecimientos que me cumplan con el predicado espacial within. Si no me cumplen con el predicado espacial within, se van, lo sacamos para afuera, ¿sí? Y este parámetro lo podríamos cambiar. Si nosotros dijéramos how igual a left, le estamos diciendo a GeoPandas, how igual a left, manténme el número de establecimientos original, que en este caso, establecimientos MET, vamos a ver cuántos tiene. Tiene 31.338 registros, ¿sí? Ahora, si yo le dijera, piense lo que va a pasar. How igual a left con predicate within y reseteamos el índice, nos va a conservar. Bueno, aquí en este caso nos aparecen más. Quiere decir que hubo un error. A veces pasa. Cuando hay ese tipo de errores, nos toca hacer una depuración, ¿sí? Pero normalmente, cuando nosotros hacemos esta operación, tendríamos que conservar exactamente el mismo número de elementos que hay en el geodata frame de la izquierda. Por eso le decimos how igual a left. Pero si nosotros le decimos how igual a inner, fíjense lo que va a pasar. Establecimientos tiene 31.338 registros. Si yo le digo how igual a inner, tráeme solamente los que cumplan con el predicado espacial, únicamente los que cumplen, o sea, los que estén dentro de los polígonos. Lo que va a pasar es que de 31.338 pasamos a 8.145 registros. Y si ustedes ven, según aquí en la gráfica, y aquí solamente estamos haciendo un zoom para esta área de acá, si ustedes se fijan comparativamente acá, hay muy pocos puntos que están cayendo dentro del área de influencia. La mayor parte, por lo menos acá, caen por fuera. Entonces, total de establecimientos comerciales que venden trago, 31.338 originalmente. Y los que hacen parte de las áreas protegidas, digamos, bueno, no sé si áreas protegidas sea el término correcto, pero los que están dentro de esa área de influencia de las sedes educativas de 100 metros son 8.145. Y si lo dibujamos, aquí estamos dibujando 4 contenedores. Fíjense que acá estamos dibujando zona libre de alcohol y establecimientos MED. Aquí sin hacer un zoom. Después, eh, establecimientos problema, ok. Después dibujamos zona libre de alcohol y los establecimientos problema. Entonces, acá tenemos los establecimientos comerciales. Fíjense que aquí los tenemos todos. Y los que nos están cayendo en áreas de influencia son muchísimos menos. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos nuestra información, pero la estamos viendo en un área muy extensa. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un zoom? Hagamos un zoom acá, que es precisamente lo que tenemos acá, y nos fijamos en que aquí estamos haciendo un zoom a un área específica, tenemos estas áreas de influencia y tenemos esos punticos verdes, ¿sí? Y aquí no estamos, aquí estamos dibujando los establecimientos comerciales que venden alcohol en general. Pero después de que hacemos el spatial join, aquí sí estamos visualizando aquellos establecimientos que caen dentro de esas áreas de influencia. Entonces, eso nos puede servir para cuando hagamos este tipo de análisis, para poder comparar esas visualizaciones y, digamos que hacer un análisis, hacer un complemento
a ese proceso de análisis exploratorio utilizando ese tipo de visualizaciones, ¿vale? Y esto es lo que tenemos aquí. Aquí vemos nuestros resultados finales y vemos que estos definitivamente son los establecimientos comerciales que no se ajustan a esa normativa de estar por fuera de un área de influencia de 100 metros de las sedes educativas. ¿Listo, chicos? Ahora, chicos, eso sería todo por el geotaller de hoy. Creo que me extendí un poquitico, pero espero que les haya quedado muy claro. Retomando con lo que estamos hablando, yo les había comentado, bueno, tenemos el grupo privado de WhatsApp. Si ustedes quieren acceder a más información, quieren hacer algún tipo de consulta, preguntar por material que estemos publicando nuevo, y lo van a poder hacer a partir de aquí del grupo de WhatsApp. Habíamos hablado de la certificación, ¿cierto? Entonces, para comentarles cómo pueden obtener ese certificado, lo podemos hacer de dos formas. Una por separado, si están interesados en obtener una certificación para este geotaller gratuito, y la otra es mediante el curso experto. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el curso experto? El curso experto, podemos acceder aquí a la información mediante este enlace. Se las voy a compartir por acá y les voy a explicar en qué consiste el curso experto, nuestro curso premium. Entonces, nuestro curso premium se llama Python aplicado a la ciencia de datos espaciales, ¿sí? Va a ser impartido por mi persona, el docente Adrián Felipe Rueda Castellanos. Eh, la modalidad del curso va a ser online, en vivo. Las clases van a ser dictadas por la plataforma Zoom. Eh, Vamos a comenzar la primera clase como tal este miércoles 19 de marzo. Va a tener una duración de 8 sesiones y vamos a estar impartiendo la clase en horarios de lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos del curso, chicos? Que estén en la capacidad de aplicar herramientas de ciencia de datos espaciales y ciencia de datos tradicionales utilizando Python como herramienta principal, así como también Google Colab como nuestro entorno de trabajo en la nube, que es una plataforma que nos exime de la necesidad de configurar eh, entornos entornos de trabajo locales y prácticamente nos permite ejecutar códigos sin necesidad de instalar ni intérpretes de Python, ni de gestionar dependencias, ni nada por el estilo, ¿vale? ¿A quiénes va dirigido? A profesionales con conocimientos básicos de programación en Python y sistemas de información geográfica, ¿sí? A todos y cada uno se les va a habilitar, en caso en el que no estén familiarizados, se les va a habilitar 2 cursos gratuitos para que se puedan poner al día relacionados, uno, a las bases de los sistemas de información geográfica y dos, a las bases de la ciencia de datos, ¿sí? Visualización, análisis de datos y análisis de datos espaciales. Son 3 clasecitas de ese curso gratuito que yo también imparto. La metodología, listo. Decimos que son clases en vivo, ¿cierto? Las asesorías van a ser totalmente personalizadas. Vamos a estar trabajando con actividades y datasets totalmente 100% reales, provenientes de los portales de datos abiertos, de varios portales de datos abiertos, tanto en Colombia como en Latinoamérica. El certificado es digital y también van a tener acceso de por vida a las clases grabadas. ¿Qué software y tecnología vamos a utilizar? Python como lenguaje de programación, Pandas para hacer análisis de datos, GeoPandas para hacer análisis, manipulación y visualización de datos espaciales, Seaborn y Matplotlib para hacer visualización de datos, Rasterio para hacer análisis de datos raster, análisis y visualización de datos raster, Plotly y Folium para visualizaciones interactivas y la API de Google Maps y GeoPy para hacer un proceso para hacer geocodificación, o sea, transformar calles y carreras a una ubicación en latitud y longitud. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la estructura del curso? Decíamos que son 8 módulos. Entonces, el módulo 1 es una introducción a la programación GIS en la nube con Google Colab. Vamos a estar hablando de qué son los sistemas de información geográfica, en qué consiste la ciencia de datos, cuáles son algunos de los perfiles
que se pueden en los cuales nos podemos desempeñar trabajando con ciencia de datos, cómo confluyen la ciencia de datos y el trabajo con sistemas de información geográfica en lo que es la ciencia de datos espacial y el GIS moderno. ¿Por qué los profesionales en GIS sienten que se están quedando cada vez más relegados en lo que respecta a los avances tecnológicos de hoy en día, ¿cierto? El cloud computing, el big data, el machine learning y ahora los modelos grandes de lenguaje y la IA generativa. Y también vamos a hacer una introducción a lo que es el entorno de trabajo de Google Colab. En el módulo 2 vamos a ver cómo manipular y analizar datos con pandas. Entonces vamos a ver un poco de la historia de pandas, qué son los data frames, cómo hacer lectura de datos tabulares, cómo hacer análisis exploratorio de datos, hacer transformaciones de datos, leer data frames a partir de diferentes tipos de archivo. eh, este, por ejemplo, crear funciones para hacer análisis de datos con Python, ¿sí? En el módulo 3 vamos a ver cómo explorar y visualizar datos con Matplotlib y Seaborn. Entonces, vamos a ver en detalle en qué consisten las librerías de Matplotlib y Seaborn, cómo utilizar el enfoque implícito y el enfoque implícito con PyPlot y el enfoque explícito con Matplotlib de la programación orientada a objetos. Y en el caso de Seaborn, cómo trabajar con funciones de nivel de eje y en nivel de figura. Cuándo y para qué usar diferentes tipos de gráfica en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, tanto desde la parte de la exploración de datos, así como también durante la parte de prácticamente ya la publicación de resultados. ¿Sí? En el módulo 4 ya vamos a empezar a trabajar con lo que son datos geoespaciales. ¿Qué es GeoPandas? ¿Cuál es la historia de GeoPandas? ¿A partir de qué necesidad surgió? ¿Cómo hacer lectura de datos que están en formato shapefile, en formato KMZ, KML, GeoPackage, GeoParquet, bases de datos de PostgreSQL, en PostGIS, bases de datos en Esri Geodatabase y otros tipos de archivo? ¿Cómo no hacer solamente lectura, sino también visualización de datos espaciales? ¿Cómo hacer reproyecciones? eh, ¿Cómo crear geometrías? ¿Cómo manipular sistemas de coordenadas y proyecciones? ¿Y cómo integrar datos espaciales? En el módulo 5 vamos a aprender a crear geometrías y hacer análisis espacial con GeoPandas. Entonces vamos a ver cómo crear geometrías, por ejemplo, buffers, perímetros, áreas, convex hulls. También a generar y manipular geodata frames, porque muchas veces no nos van a suministrar la información en un archivo en formato espacial, como un GeoJSON o como un shapefile, sino que muchas veces nos van a pasar la información, por ejemplo, en Excel, en CSV, en el peor de los casos en PDF o en formato TXT, y nosotros podemos aprender cómo podemos pasar esa información a un formato del que podamos hacer uso con GeoPandas, cómo hacer spatial joins, cómo utilizar overlay y las operaciones de intersección, de unión, de diferencia simétrica, cómo usar predicados espaciales y cómo visualizar los resultados en mapas. En el módulo 7 vamos a aprender cómo hacer procesamiento y análisis de datos raster con Rasterio y con NumPy. Entonces vamos a ver una introducción a los datos raster, una introducción al Rasterio, qué podemos hacer con Rasterio, cómo se integra con pandas, con geopandas, con Matplotlib, cómo podemos hacer, digamos, análisis de datos raster, por ejemplo, imprimir en pantalla los metadatos de una imagen satelital o de una ortofoto, cómo visualizar un raster junto con un geodata frame, cómo hacer reproyecciones con un geodata frame. En el módulo 7 vamos a aprender cómo hacer visualizaciones interactivas y cómo hacer análisis avanzados con funciones personalizadas y funciones lambda. Entonces vamos a estar trabajando mucho con Folium, con Plotly, ¿sí? Recordando que Folium es la extensión del Leaflet para crear gráficos interactivos en Python. La extensión del Leaflet, que recordemos que el Leaflet es de JavaScript. Eh, También vamos a aprender a usar funciones lambda
para hacer analítica de datos aplicado no solamente a los datos, a los datos sin componente espacial, sino también a los datos con componente espacial. Y también a aprovecharnos de la flexibilidad y la customización de las que nos provee Python para poder hacer análisis de datos detallados. Ustedes se van a dar cuenta de que cuando ustedes le cojan confianza y cuando aprendan cuáles son las potencialidades que tiene el usar Python para extraer insights de la data, ustedes no van a volver a querer hacer ese tipo de cálculos en un SIG de escritorio. Y en el módulo 8, que es mi favorito, vamos a hacer un proyecto aplicado de geocodificación. Vamos a coger a tomar todo lo que aprendimos durante el curso y lo vamos a aplicar en este proyecto desde un dataset crudo que vamos a tomar desde la web por medio de una extensión de Chrome. Vamos a hacer un proceso de web scraping con una extensión de Chrome. Nos va a dar esa información en calles y carreras. Vamos a hacer transformación de datos, depuración, vamos a limpiar el dataset que está hecho un desastre y lo vamos, como por medio de ese proceso de depuración, lo vamos a llevar a un data frame de pandas y luego a ese data frame de pandas le vamos a aplicar un proceso de geocodificación con la API de Google. Yo les voy a enseñar cómo crear la API key, las credenciales. Para hacer uso de esta, crear un elemento de tipo, crear la información en un formato JSON. De ese JSON, extraer la latitud y la longitud, llevarlo a un data frame y hacer eh, análisis posteriores, hasta incluso crear una visualización interactiva bien bonita. ¿Listo, chicos? Entonces, ya para ir terminando, chicos, quería comentarles que pues el curso normalmente está por un precio de $120. Sin embargo, pues en estos momentos lo tenemos con un precio de 59,99 y para comentarles que para las personas que decidan inscribirse hoy antes de medianoche van a poder acceder al material del curso. Recuerden que junto con los dos cursos gratuitos para poder adelantarse, el de SIG básico y el de Introducción a la Ciencia de Datos Espaciales, por un valor de 49,99 y que el descuento lo podemos solicitar mediante el siguiente enlace. ¿Listo? Entonces, era para comentarles eso, chicos y chicas. Muchísimas gracias por estar aquí pendientes, por estar tan interesados en esta temática de la clase. No sé si tengan alguna pregunta que me quieran hacer, alguna apreciación. Los veo por los comentarios, los veo por los comentarios de YouTube. Me comentan qué expectativas tienen acerca del contenido que vayamos subiendo poco a poco acá. Cuéntenme si les gustó. Cuéntenme qué apreciaciones tienen. Me interesa mucho saber. ¿Listo, chicos? Entonces, si no tienen más preguntas, yo creo que podemos dar por culminado el geotaller de hoy. Muchísimas gracias a todos. De verdad que aprecio mucho su presencia. Y nos estamos hablando, nos estamos viendo en las siguientes semanas. Muchísimas gracias a todos.